partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde hace 7 años, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, rcr750.com, nos encontramos en este su espacio, La Voz de la Diáspora, también programa pionero que conecta a la diáspora con Venezuela y a Venezuela con su diáspora, es decir, a los venezolanos en la nueva geografía de Venezuela. Este programa llega a ustedes gracias a rcr750.com. En la dirección general se encuentra Jaime Nestares, en la dirección general de la estación. En la gerencia de producción, Catherine Manzano. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, este servidor, Tomás Páez. Antes de presentar a nuestra invitada de lujo y a nuestro tema, varias breves apuntes, ¿no? En primer lugar, la terrible invasión de Rusia a Ucrania cumple un año, una guerra prolongada que ha traído mucha muerte. Estamos hablando ya de casi 8 millones de migrantes ucranianos forzados a salir de su país, niños, casas destruidas, todo una cosa muy terrible lo que está ocurriendo allí, que ha movilizado al mundo y lo sigue movilizando. Otra cosa terrible, lo que ha ocurrido en Turquía, Siria con el terremoto. Estaba pensando en una entrevista, que ha cobrado más de 40.000 vidas y yo no sé cuántos decenas de miles de edificaciones destruidas, etcétera. Decía Ángel Rangel, quien fue jefe de defensa, coordinador de defensa civil en Venezuela, decía que los sismos no matan, mata la corrupción. Uno suena como muy fuerte esa frase. Uno dice, bueno, pero es que hay edificios que se construyeron fuera de normas. Además, después de haber visto los terremotos en el mundo, las normas internacionales se han hecho más sólidas para evitar estos desastres, lo que ha ocurrido en Venezuela, por ejemplo, en el año 67. Entonces llama la atención porque pareciera que se deja construir sin las características adecuadas para prevenir esto que ha generado tantas muertes en el norte de Siria, entre Turquía, en la frontera entre Turquía y Siria. Sigue aumentando el número de solicitudes de asilos de venezolanos en la Unión Europea, de latinoamericanos en general y de personas del Medio Oriente. En el caso de Venezuela estamos hablando de que se ha triplicado, estamos hablando de como 50.000 solicitudes. Lo mismo está ocurriendo con el Darién. Solo en lo que va de casi 2 meses, mañana cierra el mes de febrero, han pasado por el Darién más de 8.000 venezolanos. Eso es un dato que llama la atención, es un dato que nos permite pasar a este último punto antes de presentar a nuestra entrevistada de hoy, que es que los datos del Observatorio de la Diáspora nos colocan cerca de 8 millones de venezolanos, siempre repetimos, en más de 90 países alrededor del mundo, por supuesto concentrado en algunos grandes países y en algunas grandes ciudades de esos países. Ahora, esos venezolanos tienen derechos a la identidad. Se están creando muchos niños apátridas por carecer de documento de identidad. Pero después también tenemos el derecho al registro electoral, por ejemplo, ¿no? Que no se ha abierto y los venezolanos es un derecho, no es un favor que se le hace, es una obligación de cumplir con ese derecho. Y el derecho, por supuesto,
a votar y a ser elegido, porque en 1976 se acordó, firmaron creo que 170 y tantos países, se acordó que y se reconoció que los ciudadanos tienen derechos a ejercerlos en cualquier parte en donde se encuentren, y eso hay que respetarlo, eso hay que, cualquier concesión que se haga eso, por supuesto, afecta el derecho mismo. Ese reconocimiento lo hace Italia, Francia, República Dominicana, Ecuador, Colombia, para algunas regiones México, lo hace también Portugal, el derecho a votar y el derecho a ser elegido, a ser representante. Estamos hablando, repito, de un número de venezolanos mayor que el que tenía Venezuela en 1960. Eso es mucha más gente que algunos países centroamericanos, ciertamente, que algunos países suramericanos y que muchos países nórdicos. Pero de este tema de la diáspora y de los que se quedan dentro, este es importante, vamos a hablar con la profesora Victoria Tirro. La profesora Victoria Tirro es psicólogo, pero además es me corriges, no es fácil decirlo, Gerontóloga. Gerontóloga, profesora de de la Universidad Central de Venezuela, de la UCAP y de la UNIMED también, ¿no? Se ha especializado en tema de adulto mayor, y a mí me llegó a mis manos el estudio, un trabajo que ella presentó junto con Carol del Valle sobre el tema mayores inmigrantes. ¿Por qué me llamó mucho la atención este trabajo antes de hacerte la primera pregunta, Victoria? Porque siempre que se piensa en el tema de la diáspora, se piensa en los que están fuera. Una cosa es los que están fuera y otra cosa es los que están dentro. Y parece no comprenderse que ya hay un continuo, que no existe un dentro y un afuera, sino que los que se mudaron más lejos siguen atendiendo a los que se quedaron en el país vía remesas, tú lo señalas, ustedes lo señalan al final del estudio, mecanismos que han utilizado la gente que está afuera para atender enfermedades, incluso apoyar en la adquisición de etcétera, etcétera, ¿no? Pero además también por el intercambio de ideas. Entonces, arranco con la siguiente pregunta. Al principio, y te comento una anécdota, estaba yo en la casa del profesor en el IPP, en la central, con varios profesores en el año 2013, cuando estábamos comenzando el estudio. Hay un ruido allí extraño que está, ok, ya se acabó el ruido. Estaba yo con varios profesores de la Facultad de Medicina que estaban preocupados porque habían tenido un nieto y uno de los padres, los padres de alguno de los cónyuges decía que tenían que ir a Venezuela. Entonces ellos estaban temerosos. En ese momento estábamos hablando de 20.000. Y una de las frases que a mí me impactó fue que los viejos o los mayores decían, vamos a sacar a nuestros hijos porque yo prefiero despedirlos en el aeropuerto que en el cementerio. Entonces se producía una cosa extraña de sacar a los jóvenes. Y ahora vemos a los jóvenes llevándose a los mayores. Entonces, échanos el cuento de tu experiencia y cómo es este tema del continuo mayores, idos, juventud. ¿Qué implicaciones tiene todo esto de acuerdo al trabajo que ustedes han realizado? Felicitarlas por ese trabajo. Además, el número de entrevistados fue enorme, así que gracias por ese estudio y gracias por los resultados. Antes de darte la palabra, solo es que hubo un momento en el que hubo otro estudio, pero hecho sobre los niños y jóvenes, el 1.500.000 niños y jóvenes dejados atrás. ¿Ustedes tienen algún dato de los mayores que se dejaron atrás? Perdona, arranca tu, Victoria, por favor, y perdona lo largo de la introducción. No se preocupe, profesor. Feliz tarde y gracias. ¿Tienes un ruido extraño en tu... ¿Hay algún...? Ajá, ahora sí, me escucha bien. Ahora te escucho bien. Perfecto. Agradecida por la invitación y sin duda alguna este es un tema de muchísima relevancia. Datos como tal de la cantidad de personas que se han quedado atrás, por llamarlo de una manera, no tenemos. Pero sí es importante que analicemos el tema
con tres aspectos. El que se fue, la persona mayor que se fue, la persona mayor que se quedó y el rol de la familia, ¿no? Y existe toda una dinámica interna allí que está generando unas dificultades que muchas veces no sale a la luz pública. Y empezaríamos por esto, profesor. Los adultos mayores que usted decía son llamados por los hijos. Ese desarraigo que vive la persona adulta de tantos años en Venezuela, que sus hijos lo ubican en su propia casa, un buen cuarto, calidad de vida, seguridad social. Y los hijos empiezan a darse cuenta que los padres no son felices. Y entonces empieza el dilema, pero ¿qué es lo que quieren mis padres? Son unos ingratos, mal agradecidos, ¿por qué no les gusta aquí? Y resulta que hay una cantidad de prioridades que esa persona tenía en su tierra, que ella no vivía allá, hasta barreras del idioma en muchos casos. Después está la persona mayor que se queda, que es parte del estudio que presentamos, Carla Echenique y mi persona, en una revista de Brasil dedicada a las personas mayores. Y a 71 personas le preguntamos sobre su propósito en la vida. Y resulta que el tema de la sobrevivencia ha llevado consigo el debilitamiento de un plan o propósito, ¿no? Es nada más el hecho de saber vivir día tras día, ¿no? O sobrevivir. Hay gente que evita esa palabra, pero creo que el drama que están pasando las personas mayores en este país hacen que hablemos de un tema de sobrevivencia. Pero aún más grave es que Venezuela no está preparada para envejecer. Siempre fuimos tildados como un país de juventud. Entonces, el profesional, profesor, el dedicado al área de la salud educativa, desconoce un poco cómo atender a esa población mayor. Tanto así que cada vez que en mi caso yo oferto una temática de investigación a mis futuros colegas, que es el ámbito de la psicología, por ejemplo, donde propongo a grupos de estudiantes de distintas universidades trabajar envejecimiento, los alumnos no se sienten motivados, ¿sí? No hay como aspirantes hasta ahora a esa línea de trabajo. Entonces, además, lo unimos con el hecho de que según el Banco Interamericano de Desarrollo, para que usted tenga una idea, para el 2085, más o menos, América Latina va a ser un país que va a tener, una región que va a tener casi de una proporción de 1 a 3 personas mayores. Pero en Venezuela, para el 2060, que todavía falta, pero ya se habla de un 20% y más de población mayor. Entonces, vinculado... Ajá. No, es para que sigas desarrollando el argumento, pero fíjate, en general todas las migraciones en el mundo las inician los jóvenes, es decir, Sí. la gente comprendida en edades entre los 18 y los 40 años, puede ser un poco más, un poco menos, y la media está por los lados de los 36 años, más o menos. Entonces, eso significa que tú le has sacado al país, ha salido de Venezuela, digamos, en edades productivas y reproductivas además, ¿no? Es decir, la cantidad de niños que están naciendo fuera, que además tienen que adquirir una nueva nacionalidad allí donde pueden. En el caso de Colombia, a menos que tenga sangre colombiana en el medio, no es factible. Entonces generas niños apátridas, digo, con el caso de Colombia y otros países más. Eso tiene implicaciones para la realidad venezolana que tú estás señalando. Pero yo siento, y entonces, para que sigas desarrollando, yo siento que en Venezuela no se le ha prestado atención, eso que dices tú, desinterés, pero es que no se le ha prestado atención desde ningún ángulo a ese tema. Lo que pasa es que la historia nos dice, profesor, que para que usted vea, ¿no? La primera universidad de la tercera edad que surge en América Latina fue aquí en Venezuela con el proyecto del profesor Félix Haber. Después eso desaparece, pero esa semilla queda sembrada y son modelos que siguieron en Costa Rica, en Panamá. Estaba el Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, la antigua INAGER. Eso era un servicio especializado en las áreas geriátricas y gerontológicas. Estamos hablando de 1970. Eso desaparece.
Entonces, sí hubo iniciativas que se fueron quedando en el tiempo. En este país se estudia gerontología. La gerontología es la ciencia del envejecimiento. Eso se estudia en la Universidad Experimental Francisco de Miranda, en Coro. Las personas desconocen todavía en la actualidad qué es gerontología. Entonces, sale el egresado de la ciencia gerontológica y va a buscar trabajo. Todavía Venezuela no le otorga el espacio que corresponde a una área que cada vez se hace más importante en la dinámica actual, ¿no? Que es el científico y el dedicado al envejecimiento. Así lo tenemos con los geriatras, así lo tenemos con las enfermeras, con los psicólogos. Entonces, claro, la persona mayor en este país en el cual vivimos, nos damos cuenta que la persona mayor, porque ya no se habla de adulto mayor, se habla de persona mayor, es objeto de improvisaciones de profesionales de la salud que no tienen el dominio del área. Entonces, cada uno, si hay como un aprendizaje, si hay como una sensibilidad al tema, es importante y se invita a los profesionales a que vayan desarrollándose en el área, ya sea en el ámbito geriátrico, que eso es médico, el geriatra, y gerontológico, que sería ya la ciencia mucho más amplia, donde entramos los psicólogos, los trabajadores sociales, la arquitectura gerontológica es muy importante, profesor, es decir, la casa de una persona mayor tiene que ser diseñada distinto a una casa estándar, por ejemplo. Ok, tú estás enfocándolo desde que está bien, digamos, es una visión más integral del tema. Mi pregunta era como más elemental. Era, tú tienes una realidad, la población venezolana joven, una parte importante, estamos hablando de 8 millones de venezolanos, eso es el 22-23% de la población, está hoy ubicada en lugares fuera de la frontera convencional. Siguen siendo venezolanos con derechos y también deberes, y además conectados a la... Eso dejó un vacío, produce una modificación enorme en la estructura etaria de la población, en la estructura, incluso en el hecho de que en algunos países hay más mujeres que hombres migrando. Sí. Eso también tiene un efecto sobre la estructura poblacional. ¿Ustedes han analizado ese efecto o les estoy pidiendo demasiado, digamos, o no formaba parte del estudio? Porque el estudio que ustedes han hecho de verdad que vale la pena revisarlo con atención, ¿no? Bueno, nos deja con esa inquietud porque además esas personas que se han ido, que quedan esos vacíos, como es la redistribución de roles. Entonces ahí tenemos una cantidad de cosas que están pasando también, de niños que se están criando con los abuelos porque los padres salieron. Entonces son dinámicas distintas. O el dueño de la casa, ¿verdad? Que era la persona adulta, entonces pasa a vivir con otros familiares. Es decir, son cosas que son muy sutiles, muy cotidianas, pero que se generan por esos vacíos, por esos procesos migratorios que se están dando. Indudablemente el malestar está muy presente cuando ponemos la lupa en las personas adultas. El hecho de que no sientan que a veces no encajan o que no tienen los recursos para disponer de su propio proyecto de vida es algo crucial, ¿no? El darse cuenta que ahora esa jubilación o ese dinero con el cual cuentan por sus propios medios, por lo que se generó por su trabajo, no les alcanza y necesitan el apoyo de su entorno. Y aquí viene el otro aspecto. Ese entorno, ya sean familiares o los que se encuentran cercanos a él, ¿cuánto le hacen sentir que son una carga o no? ¿Sí? Eso también. ¿Sí? Yo los ayudo, pero te hago sentir todos los días que eres una carga. Entonces ahí vienen procesos psicológicos implícitos también en la persona mayor. Claro, tú estás agregando, digamos, ustedes están agregando una información, digamos, que complejiza, sí. Bueno, que lo hace real, digamos, como toda realidad es muy compleja. Yo creo que ni siquiera en el caso venezolano, yo he escuchado a alguna gente, incluso lo han escrito, que dicen que ellos no creen que haya tanta gente fuera, ¿no? Bueno, yo con creencias no puedo discutir, ¿no? Los datos son los datos.
Por ejemplo, yo tengo, y yo me imagino que ustedes lo conocen dentro de esas varias decenas de entrevistados, tengo gente amiga que dice, bueno, nosotros tenemos apartamentos, somos profesionales, pero los recursos que recibimos por nuestro trabajo o por nuestra jubilación, la pensión no vale absolutamente nada, además cada día se deteriora. No podríamos vivir con esos recursos. Vivimos gracias a que nuestros hijos que están fuera nos envían recursos, ¿no? Digamos, nos envían X cantidad, no sé, $50, $100, $150 al mes, con lo cual, pero hay otros que tienen otras estrategias que creo que ustedes señalan al final del texto. No quisiera adelantarme, pero de gente que dice, de muchachos que están fuera, que dice, bueno, tengo unos menús para comprarle a la familia, hacerle el mercado, ¿no? Entonces, ese mercado vale X cantidad, $100. Y entonces a las redes, que uno no sabe cómo funcionan esas redes y cuán transparentes son, pero bueno, le garantizan el pollo, la carne, digamos, las verduras que necesita, porque hay gente mayor que ni siquiera puede moverse al mercado o que pudiendo moverse no lo podrían hacer porque el mercado les queda muy lejos de la zona donde viven. Entonces tienes el mercado, después tienes las medicinas, después tienes, digamos, esa labor que pareciera no olvidarse en la relación del dentro-fuera, digamos, es una circulación del capital humano, es una relación permanente. ¿Qué cosas han encontrado ustedes allí? No para cortarte, porque como viene ahorita, vamos a ir cerrando el primer segmento. Yo quiero que sigas desarrollando este argumento. ¿Qué han encontrado allí, por lo menos antes de ir al cierre, que nos puedas, digamos, nutrir con información? Bueno, lo más importante de una manera muy sencilla, que si los lazos familiares son sólidos, no hay distancia física que no pueda permitir que siga existiendo ese apoyo, ¿ok? El apoyo con respecto a la manutención, es decir, son familias, hijos, todo lo que constituyen, ¿verdad? Ese sistema familiar que garantice la conexión. Pero, profesor, lamentablemente estamos encontrando situaciones más críticas donde aquellos hijos, algunos, insisto, hijos, nietos, una vez que salen del país, prácticamente se evaporan. ¿Qué significa evaporar? Que queda un solo hijo de 3 o 4, que es el que queda en el país, y cuando espera ese hijo el apoyo con sus padres de aquellos que están haciendo futuro en otro país, esos que están haciendo futuro o no terminan de hacer futuro y ya han pasado unos cuantos años, o simplemente, como tengo el caso aquí en consulta, desaparecen de la dinámica familiar. Desaparecen con decirle que no los ubican ni siquiera por las redes sociales, porque no quieren asumir la realidad de sus padres. Muy lamentable, pero creo que es importante hacer mención en este espacio también que hay padres que están viviendo la decepción de sus hijos. Bueno, me dejaste, me afecta lo que me estás diciendo, digamos, no lo creía posible, pero bueno, esa es la realidad y además tú lo estás viviendo como especialista, como psicólogo, como gerontólogo. Bueno, lo pegué. Entonces ahorita nos vamos a un corte. Sí quisiera dejar en el aire el tema para darle continuidad a eso que estás diciendo de la relación de los familiares con sus padres, porque hay otra estrategia que es los hijos que se llevan a sus padres a vivir, digamos, se los llevan a Colombia, a Perú, a Estados Unidos o a España. Entonces, esa es otra, digamos, para hablar de los que tratan mal, pero de los que tratan muy bien a sus padres. Bueno, vamos a corte y nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Al regreso. Gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Pretty Woman, na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, insistiendo en un principio, los derechos humanos, que además han sido ya denunciados por el informe Bachelet, el primero y el segundo, y por el informe de la Comisión de Expertos, no se discuten, los derechos humanos se defienden. Estoy pensando en ese principio que decía Hannah Arendt, el derecho a tener derechos. Esa es una pelea que debemos dar, y eso significa la pelea por el derecho a la identidad, por el reconocimiento de que ningún venezolano quede atrás, del derecho al registro y por supuesto el derecho a votar, si así lo desea. Tenemos con nosotros a nuestra invitada de lujo, Victoria Tirro. Ella junto a Carol del Valle hicieron un trabajo de investigación que fue publicado, que me llamó mucho la atención cuando llegó a mis manos, y de allí empecé a buscarla para hacerle la entrevista. Ella es psicólogo, gerontóloga, profesora en la UCB, la UCAP y la UNIMED. Es psicólogo especializado en adultos mayores. El artículo en cuestión, que lo recomiendo, se llama lleva por título Familia y Inmigración. Ese híbrido, esa unión de esos dos términos me pareció importantísimo porque indica de que no hay un fuera y adentro, sino que hay una continuidad entre los mayores en este caso, pero también entre los más jóvenes. Pensaba
En el estudio que estamos haciendo, que le estamos dando continuidad al tema de la formación y la circulación del capital humano, hemos hecho entrevistas a portugueses, colombianos, ahorita vamos con argentinos, pero también a canarios, gallegos y vascos. Y una de las cosas que uno constata es eso. Por un lado, las abuelas que se quedan cuidando a los niños, que después de 4 años conocen a sus padres cuando se estabilizaron económicamente en Venezuela, que crecieron en sus respectivas regiones y venían de visita a Venezuela a ver a sus padres. Pero ahora que están de retorno, el retorno implica, o hay una de las razones que pesa en la decisión de retornar tanto a los que emigraron ya mayores como a sus descendientes, es el tema de la salud y de la salud de los mayores. La salud de los mayores cuesta en promedio 3 veces más que la salud, el mantenimiento de los más jóvenes, ¿no? Se supone que los más jóvenes, aunque hay casos que no son, que lo niegan, los más jóvenes salen más baratos, en términos están más frescos, más ágiles, menos enfermos en general, y las enfermedades son más tratables. Esa es una de las razones por las cuales hoy se está produciendo un fenómeno contrario al que se produjo cuando los mayores expulsaban a sus hijos diciéndole prefiero despedirte en el aeropuerto que en el cementerio. Ahora los más jóvenes le dicen véngase para acá, que aquí le garantizamos salud, vamos a buscar un médico, vamos a buscar, incluso hay personas que dicen me sale más barato pagar un seguro de vida en cualquiera de estos países en los que hay venezolanos que pagar los servicios de salud en Venezuela. Es decir, ¿qué experiencia y qué comentarios? Porque ustedes han hecho esas entrevistas, deben tener una información muy, pero muy rica, muy valiosa. ¿Qué nos puedes contar de toda esa? Cuéntanos todo eso, lo que ustedes han extraído en ese estudio, por favor. Sí, profesor. Bueno, la idea es compartir un poco esa voz de la persona mayor. La dinámica psíquica de la persona mayor es bastante compleja. Si nosotros nos ubicamos ahora con ese adulto que recibe, ¿verdad? Y acepta la invitación de sus hijos que viven afuera, que es el otro contexto, y se van para allá por temas de seguridad social, por temas de su salud. Aquí entra una gran pregunta: ¿cuál es la relación costo-beneficio? Esos hijos le otorgan el confort y hay dos aspectos. Sea que las personas mayores llegan a la casa de sus hijos, o sea que le alquilan o ellos compran una casa aparte. Cualquiera de los dos casos, y si lo relacionamos con propósito en la vida, que fue la investigación, ¿cuánto tiene que sacrificar psicológica y emocionalmente esa persona mayor por esa seguridad social y por esa salud? ¿A qué me refiero? Una vez que ese adulto va a casa de sus hijos o vive en un país que no es el suyo, va a depender emocionalmente y hasta económicamente de ese hijo o de esos hijos. Entonces allí viene un gran problema, porque es como ya la toma de decisiones de esas personas en aspectos que tienen que ver con su propia dinámica dependen es más de los hijos, de la aprobación que tengan sus hijos de casos particulares. Claro, eso afecta mucho el plan de vida, porque estamos hablando de plan de vida de personas de 60, 70, 80 años, porque ahora están en un país que ellos no se sienten en muchos casos parte de, y la alianza que tienen es con esos hijos protectores que están. Entonces, en muchos casos ya dejan de decidir, los hijos deciden por ellos, a dónde vamos, qué hacemos, pero muchos lo aceptan, eso tiene que ver con personalidad, lo aceptamos, que es lo que decía la investigación, bueno, lo aceptamos porque es lo mejor para nosotros, pero hay otros que están en rebeldía constante. Y tenemos el caso de una de las personas entrevistadas que tiene 4 hijos, que ella decía que es como una rodadera por el mundo, uno en Singapur, otro en Costa Rica, otro en Chile, otro en Perú. Pero ella me dice, yo me voy al país que me garantice trabajar, porque yo no quiero ser una carga para mis hijos. Y la señora tiene 80 años.
Entonces, el tema de las expectativas y el no estar atado moral, afectiva y emocionalmente a esos hijos empoderados que muchos creen ser padres de sus padres, traen conflictos que a veces el padre, por depender económicamente, no se atreve a develar. Claro, ahí Victoria, te escucho y estoy viendo casos cercanos, ¿no? Es decir, ¿cómo comparto? Un primer tipo de caso es el de jóvenes que, sin estar absolutamente instalados, viven en un apartamento relativamente pequeño, son una pareja relativamente joven, tienen poco espacio y de pronto llegan los padres de uno de los miembros de la pareja. Eso genera presiones. En el apartamento hay un solo baño o hay dos y hay costumbres y y eso afecta a la relación. Ese es uno. El otro es el de la persona que dice, mira, yo no me acostumbro a vivir acá, no consigo trabajo, que es lo que quisiera hacer, incluso de gente no de 80 años, sino de 60. Dice, bueno, retorno al país. Ok, pero es que en el país la pensión no da, el salario no da. Entonces, ¿cómo haces tú? Y si te enfermas, ¿cómo hacemos? Estoy pensando en casos cercanos de gente que ha sufrido el COVID y bueno, hubo que hacer crowdfunding porque no había recursos. Entonces, ¿cómo explicamos el hecho de que un país que dijo, yo voy a hacer de la seguridad social un tema constitucional, incluso está en la Constitución, sin embargo, el papel aguanta todo. La realidad es que no tenemos un esquema y más bien hay gente que ha dicho, oye, yo tenía mi vida lista en Venezuela, estaba jubilado, con la jubilación yo podía vivir, tenía un lugar donde estar, un apartamento cómodo, tenía una buena biblioteca y de pronto ya no la tengo. Tengo que vivir en un espacio que es 3 veces menos que el que yo tenía. Entonces, vamos, ¿cómo armonizar todos esos argumentos y buscar una salida a esa situación? Es lo que a mí no me queda, digamos, porque hay hijos buenos, hijos malos, hijos que después se consideran padres, hijos que utilizan todo, pero hay padres que también se consideran que sus hijos son hijos, digamos, que, bueno, que ya tienen una pareja y no, no pueden estar interviniendo. ¿Cómo trabajar todo ese tema? Porque yo me imagino que tú debes estar metido en un zaperoco de información y de manejo. No sé cómo. Explícanos, por favor. Bueno, no es No, tan fácil, no es tan fácil de explicarlo. Lo que sí hay mucha tristeza, así como hay alegría, ¿no? Que los padres se reconfortan ver cómo sus hijos se han desarrollado, han prosperado, velan por ellos, eso se ve. Pero como en su foro interno, en lo que ellos a solas dialogan consigo mismos, el gran temor es ser una carga, ser una carga. ¿Sí? Y esas son cosas que hay que saber manejar hasta desde la terapia. La persona mayor depende mucho de la personalidad de cada quien. Así como tengo aquellos que se adaptan, prácticamente tienen una actitud más sumisa, ¿no? Y dicen, bueno, es por mi bien que yo tengo que estar en este país, por un tema de seguridad social, todo lo que hemos dicho. Yo desde mi sumisión, desde mi agradecimiento, lo vivo. No con el esplendor que quisiera, ni con la capacidad de desarrollo que quisiera, pero lo acepto. Hay otros que siempre soñaron vivir afuera y queda perfecto para su plan de vida. Pero aquellos que no quieren vivir así por un tema de orgullo, simple orgullo. Yo tengo una edad y trabajé tanto tiempo para disfrutar mis cosas que yo ahora tengo que pedirle dinero a mis hijos para ir a la peluquería, para hacer mercado. No es fácil. Entonces, hay unos que no lo aguantan, profesor. Hay unos que dicen, yo voy donde están mis cosas. Yo vivo con lo poco o con lo mucho, ustedes manden mi remesa, porque esa jubilación, por supuesto, es un chiste. Pero yo quiero estar con mis cosas, con mis pertenencias, con mis amigos, con esos vecinos con los cuales yo conozco hace 40 años. Y eso vale más que cualquier asunto que desde afuera luzca como perfecto.
Claro, Victoria, ahora fíjate, estoy pensando en Sí. algunos de los argumentos que han utilizado. Ah, Ajá. no, perdón, pero de que, no, termina tú la idea, por favor. Depende de la valentía que cada quien viva esta etapa. Hay unos que sí, en su proyecto, desde su adultez contemporánea, sueñan con sus nietos, con su casa de campo, su perrito y su jardín y su rol de abuelo. Pero hay unos que dicen que no, a mí no me van a obligar a ser abuelo. Yo puedo ser abuela o abuelo, pero yo quiero tener pareja, yo quiero seguir estudiando, yo quiero viajar, ¿sí? Esas son cosas que uno construye en base a sus prioridades, a sus necesidades. Claro, Claro, como si bien, una persona se va, ajá, no, como bien has dicho, es este, un tema como muy personal, ok, pero hay estoy pensando en algunas frases de esas de un libro de un autor, creo que turco o libanés, ya no recuerdo, que decía, árbol viejo no echa raíces, refiriéndose a la migración y por qué los mayores tenían temor, y a mí me ha tocado vivirlo de cerca con padres de compañeros que dicen, mira, estoy hablando de un caso de un italiano que llegó a Venezuela, no sé, cuando tendría 19 años, y él dice, no, mi país es Venezuela, es decir, no me quites a mi país, porque ahí es donde yo tengo mis panas, juego dominó, etcétera, etcétera. El tema es, y comienza a complicarse cuando ves el deterioro del tema de la salud en Venezuela. Tú dices, ajá, la salud pública está destruida, no existe. Entonces tienes que recurrir a la salud privada, pero la salud privada es muy costosa. Y la salud sí. privada supone unos recursos para los que no da ni la jubilación ni la pensión, ¿no? Incluso la pensión de los mayores que están fuera, uno no sabe quién les está administrando adentro, digamos, porque se está produciendo allí robo de recursos de los venezolanos que están pensionados afuera, que no han podido resolver el tema adentro porque, bueno, los bancos han desaparecido, se han fusionado, entonces las cuentas andan por ahí en el aire. Claro que hay gente que sabe que... Entonces, al final le cuesta mucho cuesta más mantenerlo desde aquí, desde donde están, que la otra cosa es que son, como tú bien lo decías, tienes 4 hijos, uno está en Costa Rica, el otro en Singapur y el otro está en Perú. Ajá, que son, quieren ver a sus nietos, ¿no? Y entonces esos nietos no están en un solo país, es decir, no están en Bogotá, o algunos están a lo mejor en Bogotá y el otro está en Buenos Aires. Entonces, todo esto plantea como la necesidad de un conocimiento mayor y de un mayor trabajo como el que ustedes están haciendo sobre esto, esa realidad de los mayores en relación con sus familiares que hoy están fuera, ¿no? Desde cómo lo viven hasta dónde están y cuántos son para poder, digamos, tomar decisiones y hacer política pública, ¿no? Es psicoeducar a la familia. Hay que psicoeducar a la familia. Lo que pasa es que también a nivel de los miembros de la familia, la distribución de responsabilidades es algo bastante complejo. Si el que se queda es el que es el más tonto de la historia, que quedó velando por sus padres, y los otros son los más avispados, como decimos coloquialmente, o aquellos que realmente decidieron irse, ¿verdad? Pero velan por ese hermano o hermana que sigue, ¿verdad? Asistiendo a los padres. Es una cadena de hechos que tiene que estar fortalecida, porque si no, ese cuidador que está asistiendo a los padres muchas veces se siente abandonado, y es lo que llamamos desde la psicogerontología también el síndrome del hijo único, es que son 3 o 4, estos 3 o 4 ya no cumplen con sus responsabilidades y el que queda velando, ya sea, esto también puede pasar en otro país, no tiene que ser en Venezuela, entonces queda asistiendo a sus padres como el único que está pendiente de ellos. Entonces, aquí hay que hacer, actualmente también estamos haciendo mucho trabajo familiar en toma de decisiones, así la persona mayor, que es lo más conveniente, que se quede, que se vaya, a qué país irse, donde siente que no está afectado su proyecto de vida, no es llevárselo por garantizar que todo va a estar bien a nivel de salud. Es lo que le decía, costo-beneficio. ¿Cuánto la persona ya deja de vivir según sus expectativas? O sea,
Sí creo que hay que trabajar mucho en ese tema desde lo que significa ese microsistema familiar. Hay que reconocer y la sensibilidad que cada uno tenga. ¿Sí? Hay otros que son mucho más prácticos y definitivamente la opción de una institución. Porque bueno, no tenemos cómo mandar más dinero, no podemos ayudar a ese hermano o hermana. Entonces se busca la posibilidad de que ya al entrar a una institución, cada quien siga haciendo su vida para seguir eh, desarrollándose. Pero hay algo que en una oportunidad escuché de una persona joven, estamos hablando de unos 29 años, que me alarmó, porque es el sentir de la población joven actual, ¿no? Esta persona me mencionaba que la responsabilidad que él va a tener con sus padres depende de cómo sus padres se porten con él. Es decir, ya ese honrar a padre y madre, más allá de lo que sean padre y madre, no aplica. Es decir, el padre va a estar calificando en su desempeño y rendimiento a los ojos de ese hijo joven. Y ese hijo joven es el que va a tener la última palabra de sí o no apoyar a ese padre. Si es un padre que ha sido agresivo, que ha tenido problemas, según esta visión de algunos, no estoy diciendo que sean todos, bueno, como él no se comportó bien conmigo, yo no tengo ninguna responsabilidad. Si ha sido amorosa esa madre, ha aceptado mi sugerencia, entonces sí puedo responsabilizar. Entonces, eso me encendió las alarmas porque ya esa protección incondicional que proviene de la honra a los padres ya es mucho más condicional. Es decir, cuánto mis padres me den o no, yo velaré o no por ellos, ¿no? Me sorprende porque es que además, ¿cómo sería eso? Porque las hojas de evaluación, en la docencia uno tiene criterios, ¿no? Mira, escribe, piensa, dice, ¿no? Y eso tiene una puntuación. ¿Cómo será afortunada? Creo yo, a lo mejor me equivoco, yo no soy especialista en el tema, pero los datos indican que la mayoría de los venezolanos está enviando recursos de todo tipo, no solamente a los familiares, el esfuerzo que están haciendo las asociaciones de ayuda humanitaria en el área de las medicinas, en el área de la alimentación, en el empaquetamiento, incluso de ropa, digamos, es una cosa, la movilización que hubo con lo que ocurrió recientemente, ese desastre natural que ocurrió en Tejería, eh, por parte de la diáspora ha sido impresionante también. Sí, yo siento que hay un compromiso, a lo mejor me equivoco, pero espero que ese caso sea como un caso muy aislado el que tú mencionas, porque en general lo que uno constata es lo opuesto, los familiares enviando recursos de todo tipo a los mayores. Pero a mí, ahorita escuchándote, digo que bueno, hay un tema que es individual, que es familiar, y hay un tema que es, no sé cómo verlo, si es social, que no es distinto, sino que es distinto cuantitativamente. Es decir, si yo tengo que, por ejemplo, de algunos estados del país ha migrado el 26% de su población, y eso en algunas ciudades es más marcada que en otras, ¿no? Y en algunos estados más marcado que en otros, más pronunciado, uno diría, bueno, habría que ver que las alcaldías, los gobiernos regionales, los centros de salud, etcétera, deberían estar pendientes de eso. Y luego la otra cosa es la política que hacen países de mayor desarrollo relativo e incluso de igual desarrollo relativo, que es el apoyo a quienes atienden a los familiares, ¿no? Es decir, como casi que como una forma de trabajo. Es decir, yo te apoyo porque tú estás atendiendo también, como una política de Estado. ¿Tú ves algún signo de este tipo? Porque yo no veo signos de que se esté cuantificando el tema de la diáspora por localidad y ciudad, y mucho menos veo el otro. ¿Cómo están viendo ustedes el tema más allá de la familia o además de la familia? Bueno, primero, cuantificación en este país prácticamente no existe, ¿no? Pero en el informe que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, en la revisión que a propósito de la investigación nos dimos cuenta que para el 2019, por ejemplo, lo que era la protección social y la calidad de vida con respecto a Venezuela es ínfima, es decir,
puede que exista algunas ideas o propuestas con respecto a la protección social, pero que eso se traduzca en calidad de vida, según esta investigación del BID, eso no aparece. Unas buenas intenciones que no se concretan en nada en particular. Entonces, la persona mayor en este país está empleando sus recursos más inmediatos que tiene para, a través de organizaciones que hay cerca, grupos de apoyo, proyectos que se han hecho de hijos suplentes, por ejemplo, tutores, alianzas, ¿sí?, que se hacen a nivel de ciertas organizaciones privadas, en algún caso, son las estrategias que uno ve. Como le digo, ahí desde la asamblea, conozco hace años una persona apellido Silva, por cierto, que él estaba llevando la ley para la protección de la persona mayor y eso no se ha terminado de concretar. Entonces, el país va envejeciendo cada vez, eso aumenta todo lo que es la dinámica propia al envejecimiento de un país y sin embargo, la iniciativa y las acciones concretas para que sea atendido como corresponde esta persona mayor en Venezuela, todavía no la hay, ¿sí? Conocemos hasta de instituciones geriátricas que no tienen figura ni siquiera de médico o enfermera, ¿sí? Un poco a trompicones que se está llevando todo esto. Bueno, Victoria, estamos llegando ya al final del programa. Te voy primero a felicitarlas por ese esfuerzo y por esa conexión en un tema. Creo que ustedes han sido, no sé, seguramente ustedes ahí citan algunos trabajos, pero no sé si con esa relación, digamos, en todo caso la felicito por ese esfuerzo. Creo que además es una alerta importante para, digamos, para el sector privado y para los políticos en Venezuela, que vean una dimensión social del problema, que vean la dimensión de la estructura poblacional y el tema de los mayores, que vean la magnitud del número y bueno, darte las gracias a ti por tu tiempo, por habernos cedido tus conocimientos y haberlos compartido. No sé si quieres decir algo en 30 segundos, por favor, para despedirte de nuestra audiencia global. Agradecida, profesor, por abrir estos espacios y a las personas mayores que nos escuchan. Agarre papel y lápiz, diseñe ese plan o proyecto de vida, apropiese de sus deseos, de cómo usted quiere vivir los años que le restan, pero con autonomía. Gracias. Bueno, ahí está el mensaje. Hágase dueño de su propia vida, aun cuando sea ya mayorcito. Te voy a compartir una cosa bellísima que me llegó de un vídeo corto sobre este tema. Te lo envío, pero es hermoso. Digamos, llegar a una cierta edad no es un problema, es un logro. Así que, bueno, un abrazo inmenso y a nuestra querida audiencia global, como todos los lunes en su espacio, La Voz de la Diáspora, en buen provecho. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Báez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad